Bueno, pues buenos días. He hecho una selección de proyectos. Espero que no ir muy rápido con el tema, porque también lo quiero comprimir en una hora, pero bueno, los he dividido como en dos líneas de investigación, que aunque todos tienen que ver mucho, sobre todo con el paisaje, con la crítica, etc., pero bueno, considero que son como dos bloques de dos líneas de investigación que trabajo desde hace años con ellas. Una serie de ecosistemas endémicos que se centra más pues en un paisaje más puro y duro, y el otro pues monumento inmaterial, que aunque parte del mismo paisaje, pero ya tiene unas connotaciones más vinculadas a una memoria histórica y más centrados en la guerra civil. Voy a empezar con este proyecto que le tengo mucho cariño y ya desde hace bastantes años. No voy a seguir un orden cronológico, así que va a ir un poco libre el tema. Y todo parte de estas plantaciones de opio. Cuando iba a casa hace años, por la zona de Gasteiz, pues desde el coche pues veía estos campos de adormidera tan maravillosos y me llamaban mucho la atención, y entonces empecé a investigar sobre ellos. Y me di cuenta que pertenecían a farmacéuticas, pero que tenían subvenciones públicas. Entre ellas también pues estaban custodiados por la Guardia Civil, que lo pagamos todos, y esas subvenciones también las pagamos todos, y nosotros pues no recibíamos un beneficio, ¿no?, como ciudadanos cuando íbamos a comprar los medicamentos. Entonces para mí eso fue como este lugar interesante. ¿Cómo entrar en este lugar? Pues no estaba nada fácil. Entonces pues empecé a controlar a la Guardia Civil, y entonces iba con el coche, paraba al lado del campo y me iba haciendo la misma ficha que hacían ellos, ¿no? Pues ellos iban a las 11:15, todo está despejado, tal, y yo hacía lo mismo, 11:15, pues aquí han llegado los amigos. Y así, y entonces bueno, cuando tuve toda esa relación de sus visitas, pues sabía cuando el campo estaba libre. Y en esos meses de investigación y de espionaje, pues estuve pensando cómo intervenir o qué hacer, ¿no?, con este lienzo, vamos a decir, o con este soporte tan potente. Y entonces pues decidí que las abejas iban a ser mis aliadas para introducirme en estos campos, y el resultado o residuo sería esa miel que sacaríamos de esas visitas a los campos de opio. Entonces, bueno, este proyecto la verdad que me llevó bastante tiempo, porque inicié mi aventura como apicultora y me hice granjera. Y entonces, pues bueno, pues estuve varios años con ellas hasta que estuvimos preparadas y decidimos introducirnos en los campos. Para conseguir el permiso, pues bueno, estuve llamando a bastantes agricultores y todos me decían que no querían esas visitas, que instalase las colmenas allí. Y entonces pues les llamaba y les decía, bueno, al principio les llamaba y les contaba la película y me decían no queremos saber nada. Y luego ya cuando me cogían el teléfono les decía, ¿queréis tener el 40% más de producción el año que viene? Y todos decían sí, porque hacían números y les rentaba mucho. Y entonces de esa manera pues pude introducir a mis abejas en el campo de opio, y al año siguiente pues poder tener una cosecha que para mí, más que lo importante de la cosecha de miel, era bueno, introducirme en estos lugares ambiguos entre lo público y lo privado, y esa fue la manera. Entonces bueno, ahí está la pequeña cosecha, y se presentaba pues en un armarito. Bueno, pues ya el display expositivo pues es otra cosa, pero la iremos viendo en los proyectos que vamos a visionar. Para la instalación pues ponía unos vídeos de proceso también, de la apicultura, de mi aprendizaje, de mis excursiones a los campos de opio, que la verdad que era como, pues ya veis, como un astronauta ahí en esos paisajes tan espectaculares de flores. Y fue una aventura muy bonita. Luego seguí con las abejas, pero por temas de viaje y tal decidí pasar el relevo. Y años después pues seguía obsesionada con el tema de las plantas, y revisaba con frecuencia el libro rojo de las plantas, que es aquel donde aparecen pues las plantas
protegidas, en peligro de extinción y bueno, pues posiblemente por el cambio climático cada año el libro es más amplio. Y luego también encontré muchas plantas que aparecen en ese libro que en realidad tienen un gran poder curativo, ¿no? Y investigando en la historia, pues claro, te empiezas a encontrar con personajes como curanderos, druidas, brujas, todo este tipo de personajes que tenían un gran conocimiento sobre plantas y sobre curar, y eso a la gente con poder pues no les gustaba, y entonces por eso estuvieron tan perseguidos. Esto me lleva a la alquimia. Bueno, y decido como cartografiar de alguna manera, como hacer un herbario líquido, ¿no? De alguna manera. Entonces voy recopilando este tipo de plantas y con un alambique pues empiezo a hacer destilados. Y cuando ya controlo la técnica del destilado bien, pues empiezo a sacar extractos de estas plantas como a modo de conservación en alcohol. Algunos son reposados también, como una especie de colección de pociones mágicas. Reviso herbarios. Este es un herbario que tenemos en Álava, que es uno de los más antiguos de España, el herbario de Prestamero. Es de la familia, pero bueno, lo he dejado en depósito en un archivo público. No se puede visitar si no es con permiso. Y bueno, yo les pedí permiso a la familia, tardé bastante en que me lo diesen, pero bueno, pude documentarlo y grabé una serie de vídeos con esas plantas que en el siglo XVIII ya bueno, una cartografía al fin y al cabo, ¿no? Todo este vínculo con la alquimia me llevó también a hacer grabados, tomando referencias de aquellos dibujos, y que para mí era importante pues tener tanto ese herbario líquido como una pieza escultórica, pero también un documento gráfico de una serie de iconografía que para mí estaba relacionada con cada planta, porque cada planta tiene su mitología popular y está muy vinculado a historia, literatura, a muchas ramificaciones dentro de la historia que para mí era importante que tuviese como esa ficha técnica, ¿no? Luego la presentación, ya veis, las botellas están sopladas cada una para cada planta. Entonces son botellas personalizadas. Diseño las botellas en base a pues, qué características tiene cada planta y qué me sugieren para mí. Entonces, bueno, pues es un proceso casi clandestino, ¿no? Eso del destilado, y al mismo tiempo luego darle como ese carácter de poder, de poción mágica, ¿no? Que he dicho antes. Entonces, bueno, luego construyo este tipo de estructuras que nos remiten como una especie de laboratorio imaginario, también puede ser. Y algunas ya tienen como su historia personal. Por ejemplo, el acónito, que es una de las plantas más venenosas que podemos encontrar en la península ibérica, la encontramos en alta montaña. Y se decía que de la saliva del cancerbero pues caía al suelo y de ahí brotaba el acónito. Entonces, bueno, eso nos lleva ya a una mitología y a un imaginario muy loco, ¿no? Del infierno, el averno, tal. Y pude recoger esta planta en el Alto Pirineo. Y bueno, pues imaginaros, ¿no? También para tratar este tipo de plantas pues hay un cierto riesgo, ¿no? Porque al final estás con el alambique sacando el extracto de esta planta y pues hay que ser muy cuidadosa, porque no hay que morir en el intento. Y generé también un grabado de la historia que me imaginaba yo con el acónito en la punta de las flechas, que se usaba mucho en batalla, con el cancerbero saliendo de una lira hecha con la flor del acónito. Bueno, pues ahí mi fantasía también. Y entonces, por ejemplo, para esta pieza y para otras 3 más, le pedí a una amiga que es cantante
que bueno, la llamé y le digo, oye, Coco, ¿te parece que te voy a plantear un reto? ¿Qué te parecería poner voz a estas plantas? Y lo aceptó, y entonces esta instalación está acompañada también de una serie de audios que sería bueno, la voz vista desde nosotras de estas plantas. En este caso, pues se hizo una nana, porque, pues bueno, esta planta pues tiende al sueño. O la belladona, que es otro clásico, ¿no? que usaban las prostitutas en la Edad Media para ponerse un poco de coloretes, y con las bayas las chupaban, las mordían, se les ponía la pupila muy grande, que en aquel momento era belleza, y cuando sacaban la baya pues se la esparcían por la mejilla para tener un color un poco sonrosado, en fin. Y bueno, pues Sócrates y la cicuta, el beleño, que es otro clásico, que Shakespeare ha usado muchísimo el beleño en su literatura. Por ejemplo, en Hamlet, pues el rey Hamlet todos los días dormía la siesta debajo de un árbol, y su hermano Claudio, que no le tenía mucho amor, pues un día le echó unas gotitas de beleño en el oído, con tan mala suerte que el rey Hamlet no tenía tímpano y murió. Bueno, pues historias de estas, ¿no? Que estoy contando así como muy resumidamente, pero vaya que hay detrás. Bueno, por eso dentro de la instalación también había este trozo de rostro con el oído, como así duplicado en movimiento. Bueno, pues son al final, bueno, pues piezas que para mí conforman esa historia, ¿no? Es otra manera de contar la historia. Y el beleño me lo encontré mucho en cementerios también, pero bueno, hay en ciertos lugares que yo creo que se asocia pues a una mejor vida o a un sueño placentero. Bueno, y he seguido cartografiando muchas plantas, algunas no son tan venenosas como las que estoy contando, otras están vinculadas. Por ejemplo, esta botella verde tiene ruda, que era una planta que se usaba para abortar. Y bueno, pues al final remedios naturales que se han ido utilizando, y que bueno, pues las parteras usaban muchas plantas de estas, que muchas veces eran curanderas y brujas, era todo junto. Y este tipo de colectivos para mí también es un homenaje, poner en valor todos sus conocimientos por los que han sido perseguidas, que al final, pues bueno, es otra vez, como en lo que hemos visto del proyecto de las abejas, esa lucha de poder, ¿no? Al final, ¿no? De quién tiene el poder, quién tiene el conocimiento, bueno. Y de las plantas, pues me fui al bosque, que ya es muy ambicioso. Y dentro de los bosques, pues este primer proyecto lo centré en el pino silvestre, que el pino silvestre tiene una resina y una brea maravillosa, que ha sido también como un antídoto para la cura de muchas enfermedades, y también para otras muchas cosas, embalsamar, cubrir barcos. Bueno, esto a mí también me daba un montón de pistas para poder, bueno, pues generar investigaciones y piezas nuevas al infinito. Entonces claro, yo lo cuento así muy rápido, pero detrás de todos estos proyectos hay una investigación bastante seria, y me voy a los lugares donde se trabaja con esto, donde hay tradición. Por ejemplo, aquí estuve en unos pinares donde durante miles de años han estado ahí generando brea, y luego se repartían por toda España, los traían en carros para la zona de la costa, para los barcos sobre todo, pero por toda España. Y entonces generé esta especie de vasijas ánforas que me remitían a los tocones de los pinos, que es de donde se extrae sobre todo la resina, y entonces introducía partes del pino silvestre, y mediante fuego pues iba saliendo todo su aroma, una manera de estar como muy cerca de ese bosque, y por combustión también se saca la brea. Y luego con la brea que iba obteniendo, una brea de biomasa, no es con la que hacen ahora mismo las carreteras, que eso es artificial, pues le planteé a Maite en la taller pues el reto de cómo introducirla dentro del grabado, ¿no? Que yo vengo de la escultura, pero sí que es verdad pues que el grabado pues me gusta bastante, sobre todo el hecho de trabajar con las planchas, porque ya una vez que entramos en la repetición,
Yo me aburro un poco, vaya. O sea, eso de estar ahí sacando todo el rato lo mismo, pues... Pero la primera estampa para mí es un subidón increíble, porque no sabes exactamente lo que va a salir. Estás al final pues dibujando en espejo o trabajando con... Bueno, para mí eso pues tiene algo más de acción. Y entonces pues conseguimos al final con la brea pues inventar una técnica que nos servía como cubriente, y luego al meterlo en ácido dibujaba con la brea en polvo, y luego se metía en ácido y aquello quedaba todo registrado. Y la verdad que fue muy interesante, y ahí queda todavía esa posibilidad de explotar a largo plazo, pero bueno, de momento yo lo quería para el proyecto, y esto es lo que se hizo, una tirada súper corta, de 3 nada más, con unas planchas bastante grandes, y bueno, y la instalación pues es esta, las 4 ánforas vasijas a fuego, que va saliendo todo ese aroma de pino silvestre, y el trabajo con la brea en el grabado. Ahora estoy con el roble. El año que viene ya podréis ver el proyecto de roble, todavía sorpresa, estoy en ello. Y he traído un par de proyectos también sobre animales, que me gusta también mucho porque todo tiene que ver. Y posiblemente esté trabajando ahora con el proyecto del roble, porque con carpinteros estuve trabajando en robledales, porque los pájaros carpinteros viven en robledales sobre todo. Y resulta que en el Parque Natural de Izqui, en Álava, tenemos una de las mayores colonias de la península ibérica. Y entonces dije, joder, qué guapo, esto hay que ponerlo en valor, esto lo tenemos que saber, ¿no? Porque es un patrimonio que se pierde. Y tienen de pico mediano, de pico largo, un montón. Y estos pájaros, pues, son la leche. Yo ya empecé a investigar con ellos y aluciné un montón. Tienen una lengua súper larga que le recubre todo el cerebro, y así a la hora del picoteo no mueren, les amortigua, y a partir de ahí pues han hecho un montón de investigaciones para cascos de Fórmula 1, de jugadores de rugby. Bueno, son la leche. Y entonces mi planteamiento era hacer una pieza de danza y tecno a partir de las grabaciones de los pájaros carpintero. Y entonces al bailarín le hice esta estructura de pico, tiene uno largo y otro mediano, un poco en honor a estos pájaros de pico largo y de pico mediano. ¿Por qué tienen esta forma? Porque el Duga 3 es una antena que en la Guerra Fría pues lanzaba unas emisiones de sonido que lo llamaban el pájaro carpintero ruso, porque emitía un sonido muy similar al del pájaro carpintero. Entonces, para la banda sonora del vídeo hemos cogido fragmentos de este sonido del Duga 3 con las grabaciones en el bosque del pájaro carpintero y grabaciones del propio bosque. Vamos a hacer una cosa, voy a poner algún teaser así, chac, un minutito. Si luego cuando termine no estáis hartos de mí, pues puedo poner el vídeo entero, pero ya son 7 minutos y a lo mejor pues lo hacemos más denso. Venga, pues salgo de aquí y lo ponemos. A ver. Aquí te tengo. ¿Es esta? No, esta no es. Bueno, para darse una idea, ¿no? Vale. En la instalación pues se veía proyectado el vídeo en una de las salas. Esto se hizo en el balneario de Cuartango, que es un edificio muy chulo, la verdad. Todavía tiene zonas sin restaurar todavía, pero bueno, en estas salas concretamente sí que estaban
restauradas. Y había una de las salas que estaba el vídeo proyectado, y en las otras estaban pues lo que eran los picos, con unas alfombras de serrín de roble, algunas, y luego pues como mucha información de la investigación previa, que igual sin texto, pero bueno, te ibas acercando a todo ese imaginario del que estábamos hablando, y de ahí nos llevaba hasta los indios Dakota, ¿sabes?, que le hacían rituales al pájaro carpintero para la lluvia. Entonces tenían unas pipas con los colores del pájaro carpintero, que también son muy bonitas, y bueno, pues ahí todo se veía como ese imaginario, ese proceso de investigación, que de alguna manera quedase latente. Y estas alfombras de látex, pues al final hacía referencia a esa lengua de la que os he hablado antes, ¿no?, que amortigua y protege. Y bueno, esta es una pieza sonora sobre murciélagos, va de murciélagos, y entonces también tuve otra oportunidad de estas aventuras en las que me meto en la montaña, y estuve pues unos cuantos días en alta montaña con quiroptólogos, que son los biólogos que estudian a los murciélagos, y estuvimos pues capturándolos para anillarlos, viendo un poco qué tipo de especies había en cada zona, y me fascinó y al mismo tiempo me horrorizó la manera que tenían de atraparlos, ¿no?, que eran como una especie de arpas con una lona. Entonces la colocábamos en la puerta de las cuevas, y entonces el murciélago se impactaba con ellas, resbalaba y caía. Y era bueno, no se hacía del todo daño, pero era la manera de poder catalogar los murciélagos que había en la zona. Y entonces yo, cada vez que chocaba uno, que impactaba uno, me imaginaba que, bueno, pues una música celestial, que yo qué sé, como si fuese un arpa, ¿sabes? Y entonces decía, wow, esas alas, qué sonido harían. Y entonces, bueno, pues luego estuve visitando más cuevas, pues investigando los murciélagos, y decidí hacer unas arpas que visualmente no tienen nada que ver con aquellas arpas de los quiroptólogos, pero conceptualmente pues sí, o por lo menos para mí. Y entonces cogí la silueta de algunas entradas de cuevas, se reprodujeron en tubo de hierro, de acero, y entonces luego con unas clavijas de guitarra y unas cuerdas, pues generé estas arpas locas. ¿Qué pasó? Pues que claro, el hecho de que impactasen aquí era muy peligroso, porque realmente iban a morir, así os lo digo. Entonces lo descarté, y la opción que encontré fue grabar los ultrasonidos, que nosotros no los escuchamos, pero hay unas grabadoras especiales para grabar ultrasonidos, y lanzarlos sobre estas arpas, que por vibración emiten unos sonidos que sería la banda sonora de estas arpas. Entonces, bueno, es un traductor, para mí es un traductor del ultrasonido de los murciélagos a... Y bueno, lo de la luz roja es porque a los murciélagos les atrae muchísimo la luz roja, y entonces cada vez que iba a visitarles pues intentaba colocar algún foco de luz roja para que estuviesen ellos también cómodos, y yo también, porque si no, no ves nada y esto es un despiporre, claro. Y luego he traído también 3 proyectillos que son como cápsulas muy vinculadas al formato residencia artística, que aunque en proyectos que hemos visto anteriormente también he estado en residencias, pero considero que son como un proyecto muy de residencia, o por lo menos para mi forma de trabajo, porque se realizan en un tiempo bastante acotado y tiene que ver específicamente con ese lugar, pero súper específicamente. En otro lugar esto pues no funciona. Esto, por ejemplo, es una investigación que se centra en el lago Toplitz, que está en los Alpes austriacos, y este lago tiene una mitología en torno a él brutal. Se decía que está el oro nazi ahí metido, tiene unas aguas súper oscuras, y todo el valle son familias de leñadores, que lo que hacían era subir a la montaña, cortar los árboles, lanzarlos por un precipicio, caían al lago, y por el lago los iban transportando hasta una fábrica de sal, una mina de sal. Que la mina de sal era súper importante también porque se sacaba mucha economía de ahí, pero necesitaban combustible, que para eso estaban los troncos. Esos troncos iban depositándose dentro del lago y generaban como un entramado. Entonces, todos los buscatesoros que iban a entrar, que entraban en el lago a buscar el oro nazi, se quedaban atrapados ahí.
Y entonces ahí, pues imaginaros toda la película que surge ahí. Entonces, pues bueno, me gasté el presupuesto en comprarme oro, que es esa cosita que veis ahí pequeña, que fue una buena inversión, la verdad. Porque claro, a ver, todos sabemos que luego las piezas se vende poquito. Y por lo menos tienes un poco de... Es una buena inversión. Las cosas como son. Una buena excusa, sí, sí. Sí, ahí está. Y eso, para coleccionistas y muchos más clientes. Total que bueno, pues generé una estructura, un encofrado, para hacer este cubo de hielo grande y dentro, pues, el cubo de oro. Y como iba en la instalación, el display expositivo era la silueta del lago en diferentes fases del año. Es decir, el invierno helado, pues luego va con el deshielo, y esta silueta estaba hecha con cera, y claro, pues la encáustica no dejaba que saliese el agua, que se desbordase el agua tan fácil. Entonces iba derritiendo el cubo de hielo y se iba quedando, chac, como en esas fases del año, hasta que por fin se desbordaba y ya está. Y en la parte justo ahí de la esquina, pues también veis la silueta, pero hecha ya en cobre, por material, bueno, pues porque es un material conductor, y al final ese lago me parecía también muy buen conductor de troncos, comunicador, transmisor, muchas cosas. El resto de la exposición había grabaciones subacuáticas dentro del lago y material de archivo, pues todo y más, porque estuve... Bueno, ahí hablan un dialecto bastante peculiar, pero tuve la gran suerte de que en otro lugar había conocido a una tipa que su madre era de allí y hablaba ese dialecto. Y le digo, vente. Y se vino y me ayudó a, bueno, pues a entrar en la casa de toda esta gente y que me enseñasen fotos de toda su familia, de ese material de archivo doméstico, vamos a decir, de las familias de leñadores, y cómo pues hacían el hueco por el lago, y todo eso me pareció también parte de un proceso de investigación que tenía que estar en la exposición. Y esta otra, y ya con esto, ya lo de las residencias, ya tan concreto, pues ya pasamos a otro lugar, pero bueno, y esto fue en Cuba. Y yo me fui a La Habana pensando que, con mi imaginario, ¿no?, de el país de la revolución y todo esto, y llegué allí y no había tanta libertad como yo pensaba, porque al final pues nos venden una cosa pero te encuentras otra. Pero sí que encontré en el agua un lugar donde, aparte que para ellos es vital y que lo usan como lugar de salida y de entrada, casi siempre salida, ¿no?, tanto clandestina como no, pues lo encontré como un lugar, ¿no?, un lugar donde poder decirte verdades debajo del agua, ¿no?, como que nadie te escucha y al mismo tiempo que es un elemento vital para un país. La foto está puesto el pez león, porque el pez león resulta que en estas costas se hizo... Es un predador de animal, y entonces había menos, pero luego de repente había una invasión de pez león increíble, y los cubanos inventaron que era un plato típico y exquisito para que todos los yumas, los guiris como nosotros, pues pudiéramos acabar con él. Y me pareció también como una metáfora de un lugar. Y bueno, luego esto lo que hice fue grabar escenas subacuáticas en toda la costa alrededor de La Habana, y para eso tuve la ayuda de pescadores que pescaban mediante apnea, y entonces pues yo me iba hasta donde podía y luego ya pasaba el relevo de la cámara y seguía en ellos. Y le pedí a un crítico de arte cubano que escribiera un texto pues hablando un poco de arte y sociedad dentro de Cuba, que al final me parece una cosa que como intrusa, por 3 meses que esté allí de residencia, no soy quien para decir estas cosas, sí de percibirlas, ¿no? Y creo que para eso sirven las residencias también, para percibir cosas que a ti no te funcionan o te funcionan de otra manera, y ponerlas en la palestra, ¿no? Y decir, a ver, ¿cómo gestionamos esto? ¿Cómo producimos de aquí? Bueno, fue uno de los proyectos que se hizo. Y este fue el año pasado, que me invitaron a Tinos, a una isla griega muy chiquitita que pertenece a las Cícladas, y me invitaron a participar, pues a generar una pieza en una cantera que es patrimonio, y ahí tienen toda la isla es de canteras de mármol. Es una pasada, tiene un mármol verde que no hay en casi ninguna parte del mundo, y bueno, increíble.
Y entonces pues empecé a hacer el trabajo de campo y en este pueblo, en Pirgos, era un pueblo solo de canteros, que es otro oficio en peligro de extinción. Y se sabía cuando llegabas a Pirgos por el sonido que se escuchaba en todo el valle también, por el sonido de los canteros, tac, 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 tac. Y cada vez había menos y por lo tanto ya la gente no sabía si llegaba a Pirgos o estaba en la costa. No, habían perdido como esa referencia, ¿no? Esa brújula del sonido de los canteros. Y empecé a ver un montón de petroglifos que son muy característicos en esas islas. Y que flipan, o sea, me flipan, es que están guapísimos. Y entonces a partir de esos dibujos y los sonidos del martilleo de los canteros, pues generé una partitura y para devolver a la zona ese sonido perdido. Y entonces nada, pues estuve ahí, realicé la partitura en base a los sonidos de los canteros y la pude tallar en una de las rocas de mármol de la cantera, que fue lo que se quedó allí, y el día de la exposición, pues con unos altavoces, pues sonaba, devolvimos esa sonoridad al valle, como un reclamo. Y me pareció algo como poco invasivo para lo que se hizo. Bueno, que yo no voy a hablar de mis compañeros, pero vamos, me pareció poco invasivo y bueno. Y funcionó. Y otra cosa que me gusta mucho cuando vas a un sitio tan diferente también es como ver cómo funciona, cómo les funciona a la gente que está allí, ¿no? Porque claro, tú llegas y hay veces que a lo mejor sin querer transgredes límites que pueden molestar o no lo sé, pero bueno, cuando ves que la gente está contenta también dices, bueno, pues creo que he sabido escuchar no sé decir la problemática, pero vamos, la casuística del lugar. Muy bien, voy muy bien de tiempo. Monumento y material es la otra línea de investigación y esta se centra en una recopilación de proyectos sobre memoria histórica, guerra civil y sobre todo localizados en el Frente Norte. He sacado este año este librito que recopila todos los proyectos. Aquí solo vamos a ver unos cuantos. Está súper bien. Muy contextualizado con textos de historiadores, de críticos de arte y bueno, y pues al final no pensaba que iba a salir así, pero ha salido así. Y son años de trabajo, la verdad. Desde el 2011 empecé a hacer esto y bueno, pues muy contenta. Si alguien lo quiere, por 18 euros lo tengo yo, luego hablamos. Voy a explicar un poco la metodología que sigo y luego vamos a ir viendo los diferentes proyectos porque cada uno tiene como una formalización diferente, pero la metodología es casi siempre parecida. Bueno, de vuelta a trabajo de campo, trabajo de investigación. Hablo con historiadores, me documento un montón, guerra civil y localizaciones concretas. Vas a los pueblos a hablar con la gente porque ellos saben dónde, pues fusilaron a mi abuelo no sé dónde, o se dice que tal, o fulanito se escondía tal. Entonces, bueno, mucho monte también y con la ayuda de un detector de metales voy detectando esas zonas, que claro, hay mucho fracaso aquí también, ¿eh? Papel albal de los 90 que comíamos los bocadillos en el monte de aquella manera. Pero bueno, entre tal y tal vas como acotando lugares y vas encontrando pues metralla de la guerra civil. ¿Qué pasa? Pues que había una ley hace años que decía, que por suerte ya ha cambiado, que decía que esto estaba considerado como chatarra. Y entonces a mí pues no estaba nada de acuerdo con esta ley y lo que hacía era pues lo llevaba a una fragua, lo destrozaba, vamos a decir, lo fundía, para generar otro tipo de pieza. Estaba cubierta por la ley en ese momento. Eso sí, lo trato como si fuese un hallazgo arqueológico. Llego al lugar, las coordenadas, todo con cuidado. La peligrosidad está siempre ahí, como os decía con los venenos, como las abejas, como aquí, cogerte una bomba sin detonar, pues hay una cierta peligrosidad. No es que sea mi objetivo, pero es que me lo encuentro al final. Bueno, he puesto aquí un poco fotos de proceso de fragua, ¿no? Pues de los fragmentos que se van encontrando, de los diferentes métodos que seguimos, pues de fundido con soplete o
el yunque. Y bueno, este proyecto se recoge de metralla, sobre todo de la batalla de Villarreal, en Álava. Y me invitan a un festival de artes vivas y me piden pues saber una propuesta. Y entonces les propongo pues un monumento vivo a la Revolución, un monumento ecuestre. Entonces el planteamiento es, con metralla recogida de la batalla de Villarreal, hacer una herradura para colocársela a un caballo en su pata izquierda y que vaya paseando por el casco antiguo de Vitoria como ese monumento a la Revolución. Cada caballo tiene un número de casco, como nosotros de pies. Entonces, bueno, primero fue conocer al caballo, a Brujo. Estuvimos con él entrenando un poco y una vez ya que sabía su número de pie, pues le hice pues una herradura para él. Se la colocamos, tuvo un tiempo de adaptación y luego pues nos fuimos a Vitoria y estuvo por allí paseando y fue muy bonito porque al final, como es una almendra medieval, el sonido también que emite de una calle a otra, o sea, generaba en todo el casco antiguo una sonoridad increíble. Joyas con Memoria es un proyecto que desarrollé en la Academia de España en Roma y era al final